www.davidrey.com.ar. Periodismo para periodistas. Acá no nos calla nadie. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que anden todos bien. El teniente coronel Rodolfo Richter acaba de presentar su último libro, Los soldados miran al cielo. Lo presentó nada menos que en la Feria del Libro de la Ciudad de Buenos Aires, que tuvo lugar hace muy poco tiempo. El teniente coronel Rodolfo Richter se retiró del ejército en el año 1993. Desde entonces se doctoró en ciencia política y brindó cátedras de historia de las ideas políticas 3 en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Católica Argentina, en Buenos Aires. Escribió 2 libros: Lucha Armada, el PRT-ERP y las condiciones revolucionarias, en 2017, y escribió otro libro, Enemigos, en 2018, en coautoría nada menos que con un periodista y además ex integrante del Ejército Revolucionario del Pueblo, Carlos Gavetta. Ahora último, tenemos el libro Los soldados miran al cielo, y yo tengo el grandísimo placer de poder estar hablando con mi invitado del día de hoy. ¿Qué tal, teniente coronel Rodolfo Richter? ¿Cómo le va? ¿Cómo está? La presentación, quería hacer una aclaración. La presentación del libro la hice en la Universidad Católica y después lo hice en el Centro de Oficiales de las Fuerzas Armadas. Pero en la Feria del Libro solamente la imprenta que hizo el libro me invitó para estar presentando, mejor dicho, mostrando los libros, pero no fue una presentación. Es decir, si alguien quería comprar el libro, yo le firmaba el libro, pero no fue una presentación en realidad. Yo me equivoqué porque ellos le llamaron presentación y yo también dije presentación, pero no es la clásica presentación donde uno explica de qué se trata el libro. Pero dado el caso, ¿por qué no se puede presentar una, dos o varias veces un libro? Lo presenté 2 veces y la tercera, que me hubiese gustado mucho, era hacerlo en Córdoba, donde iban a preparar una presentación y seguramente iba a ser grande. Pero tengo dificultad para movilizarme porque ando con un problema en el hombro, producto de que, bueno, yo me desplazo en la silla de ruedas y trabajé mucho con el hombro derecho y en este momento estoy con una lesión que si yo voy, por ejemplo, a Córdoba, voy a una habitación del Automóvil Club para discapacitados, pero si no está todo a nivel, como es el caso de mi casa, iba a tener muchos problemas, iba a estar muy incómodo, y hasta que no me termine de curar este tema. Muy bien, y ojalá algún día lo tengamos aquí en Rosario también, Córdoba, Rosario. Bueno, con el libro Enemigo lo presentamos también en Rosario, porque bien. Carlos Gavetta, que fue inteligencia del Ejército Revolucionario del Pueblo, es rosarino. Qué interesante. El libro nace de la siguiente manera. Cuando yo hice la tesis, no era un tema militar, era un tema político, era un tema de metodología revolucionaria. Entonces yo a esa tesis la transformé en un libro. La tesis es muy pesada para leer, entonces lo transformé en un libro algo más ágil. Cuando estuve trabajando en la tesis en la Universidad Católica me dijeron: tenés que entrevistar a la gente del ER y del PRT-ER, porque si no, obviamente la tesis no iba a tener ningún valor. Bueno, me entrevisté con Luis Mattini, que es el nombre de guerra en realidad, o seudónimo, como él lo llama. Su nombre es Arnold Kremer, y que fue el último jefe del PRT a partir del mismo momento en que muere Santucho en el enfrentamiento en Villa Martelli. Tuvimos con él, a raíz de un amigo que trabajaba con él en la Defensoría del Pueblo, que también era un amigo mío, que lo conocía y trabajábamos juntos, una entrevista ahí cerca de la Defensoría del Pueblo, acá en la ciudad de Buenos Aires. Y fue una charla larga, muy fluida. Muy bien. Y después lo conocí a Carlos Gavetta, y bueno, un día estaba en la casa de él, y cuando
cuando nos íbamos bajando por el ascensor y él me dijo, Rodolfo, ¿te das cuenta que si nosotros nos hubiéramos encontrado hace 40 años, nos hubiéramos agarrado a tiro? No dijo agarrado, dijo otras cosas. Y yo le dije, ni vos ni yo éramos los malos. En realidad lo que le quise decir era que malo había por todos lados y gente buena también. Y en el caso de él, yo lo considero un tipo que realmente entró a leer por un idealismo y no hizo ninguna canallada salvo informar a leer de lo que estaba pasando. Y fue uno de los que le informó a Santucho de que no atacaran el batallón de Arsenales del 601, porque el ejército estaba enterado. Y Santucho no le llevó el apunte. Le contestó una cosa absurda, como el ER no se puede detener, algo así. Lanzaron la operación, que fue un desastre total para ellos. Bueno. Teniente coronel, le voy a pedir si puede ajustar un poquito la cámara web porque le está comiendo demasiado, o se queda así derecho. Me quedo derecho. Ahí estamos. Qué interesante, por lo que me acaba de decir. Ni vos ni yo éramos los malos. ¿Dónde meto esta pregunta? Se la voy a preguntar más adelante. Me gustaría que ahora vayamos directamente al libro Los soldados miran al cielo, con una pregunta de rigor, usted comprenderá. Sí. Teniente coronel, ¿por qué los soldados miran al cielo? Si me permite, es una página corta. Por favor, por favor. Dice, a los soldados no se les permite caminar con la cabeza gacha. Deben tener la mirada altiva a la altura del horizonte. La actitud corporal también hace a la confianza y la seguridad necesaria para el combate. Cuando en el cuartel se iza o se arría la bandera, miran al cielo que por sus colores también es bandera. Ante la inminencia del combate, sus superiores les recomiendan que se concentren en las cuestiones técnicas que asegurarán sus vidas. Cumplen, pero se hacen un momento para mirar el azul y preguntar qué les deparará el destino. Si es de noche, en la trinchera malvinera mirarán la Cruz del Sur. En el acecho, en el monte tucumano, las Tres Marías que forman parte del Puñal de Orión. Sus instructores se les han enseñado que esas constelaciones señalan el sur y el norte respectivamente, pero ahora las mismas tienen otro significado. La Cruz del Sur es una cruz y el Puñal de Orión también. Algunos rogarán ante ellas, otros imaginarán que sus seres amados y lejanos también las estarán mirando y entonces las estrellas serán un lugar de encuentro y tal vez del último saludo. Antes de combatir, de vivir o morir, los soldados miran al cielo. No vamos a negar que esa frase con la que usted ha elegido intitular ese libro guarda un montón de poesía, como lo que usted acaba de leernos, de compartirnos. Ciertamente emocionante. Asumo que es resumen de lo que significa o de aquello que engloba lo mejor de los mejores soldados argentinos. Porque nuestros soldados argentinos, los que precisamente a usted le han servido como tema y rema del libro que hoy nos trae a recuento, han hecho hablar al mundo por su valentía, por su coraje. Exactamente. Por su convicción. Yo le quisiera preguntar a usted, teniente coronel, ¿cuál es entonces la esencia del soldado argentino? ¿De dónde saca esa entereza, esa entrega que tanto le ha caracterizado en situaciones difíciles? Yo me pregunto, ¿será formación profesional? ¿Será convicción espiritual? ¿Será religiosidad? Tenemos el ejemplo que vamos a hablar después, del caso del capitán Cáceres. Sí. Yo quisiera saber, ¿será Jordán Bruno Genta? ¿De dónde sale eso que tanto distingue al soldado argentino? Algo tenemos que saber. Perdón que me extienda. Las Fuerzas Armadas Argentinas
en particular el ejército argentino, tiene muchos héroes. Por Sí. demás, en un número que yo dudo que en otros lugares del mundo pueda darse en esta proporción. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la esencia de ese soldado argentino, teniente coronel? Bueno, creo que hemos recibido diferentes valores, ¿no es así? Por un lado, eso de que los argentinos somos europeos, que venimos en los barcos, como dijo absurdamente nuestro presidente de la nación, no es así. Hay sangre indígena en muchos argentinos en mayor o menor medida, y esos indios no demostraron nunca cobardía, es decir, aquella sangre indígena no es cobarde, es una sangre valerosa. Después hemos recibido, ya sabemos que los españoles son muy valientes, y también hay que aclarar de que es falso eso de que los italianos son cobardes, porque eso creo que lo inventaron los ingleses porque fueron sus enemigos, y creo que los italianos no pusieron mayor empeño en la guerra porque no estaban convencidos por lo que peleaban, ¿no? No estaban convencidos. Sin embargo, hay hechos como el hundimiento de dos acorazados en el puerto de Alejandría con unos buzos italianos que entraron montando unos torpedos que les servían como mini submarinos, y realizaron esos hechos. Pero creo que Italia no tenía las razones poderosas para entrar en la guerra, que sí la tenía Francia, que sí la tenía Alemania, que sí la tenía Rusia, ¿no? Que la tenía Gran Bretaña. Entonces, no hubo una respuesta a esa, pero no es falta de valentía. Después hay un trasfondo cultural religioso, ¿no? Cultural religioso. El hombre religioso sabe eh, que puede morir y que habrá un más allá. Es decir, que no tiene ese materialismo que dice, bueno, pues si yo muero, desaparezco totalmente del universo. No, a algún lado voy a ir, hay un lugar para mí. Idealismo, un idealismo. Y después está los ideales que se forjaron durante la Guerra de la Independencia, y que fueron, se transmitió un patriotismo, se transmitió el valor, se transmitió el coraje, y durante la Guerra de Independencia, de todos los ejércitos que hubo combatiendo contra España, ninguno estaba a la altura del ejército de los Andes. Eso está comprobado. Y yo lo pongo en el libro, si bien me refiero a combates de la guerra de Malvinas y de la guerra revolucionaria, describo el primer combate, que es Riobamba. Es un combate, no es una batalla, no definió nada Riobamba, pero ¿En qué época estamos hablando? estamos 1800. hablando de la guerra de la Independencia, cuando ya San Martín ha llegado al Perú, ha declarado la independencia del Perú, pero colabora con fuerzas colombianas para dar la batalla de Pichincha, que fue muy importante, que Pichincha es prácticamente Quito, Ecuador. ¿Y qué tiene de particular que usted Cuando iban hacia Pichincha, ese ejército combinado de colombianos, peruanos y argentinos, los argentinos estaban representados solamente por un escuadrón de granaderos a caballo a órdenes en ese momento creo que era teniente Lavalle, capitán Lavalle, algo así. Entonces estaba a órdenes del Sucre, que era colombiano, y Sucre lo manda a Lavalle a explorar con sus 96 granaderos, y se encuentra con la caballería enemiga, que eran 400. Y Lavalle los ordena primero al trote y después ordena a degüello y carga, y él le escribe a San Martín. Dice, ellos escaparon, porque en el primer embate, dice, cuando vieron caer a 3 o 4 de sus más valientes, se escaparon, pero después se dieron cuenta de que no podía ser que se hayan escapado ante quien era menor en número, entonces van a cargar contra Lavalle, pero ya Lavalle estaba apoyado por los colombianos y triunfa. Ahora, eso
todas las alabanzas que recibe Lavalle, no lo recibe de San Martín, las recibe de los colombianos. Bolívar le entrega, el Perú le entrega un escudo que dice el heroico valor de Riobamba. Bolívar le entrega un escudo similar para que los soldados lo llevaban en el brazo. Se gana el apodo del León de Riobamba, pero ese león se lo pusieron los colombianos y los peruanos, no se lo puso ningún argentino. Entonces, es decir, hay tantas muestras de valor en ese ejército que es una combinación, y yo pongo, en realidad, lo que me interesó poner es por qué fue por qué se produjo Riobamba, cuáles son las causas. Y dije, la primera causa es el soldado argentino, el gaucho. ¿Por qué? ¿Cómo se formó la caballería argentina? Con el hombre de a caballo que tenía la Argentina, que era el gaucho. Y después los oficiales que San Martín los eligió personalmente, ¿no? Que eran a lo mejor de otra clase social, pero hombres generalmente fuertes, aguerridos y de campo, por un lado. Les enseñó como todas las tácticas de la guerra moderna de ese momento. Y termina de explicar la osadía de Riobamba lo que era Lavalle, porque Lavalle puede ser criticado por el revisionismo histórico, por su actuación en las guerras internas, pero sobre su actuación como soldado que entró al ejército a los 15 años, la cantidad de combates y batallas donde tuvo Sobresaliente. es sobresaliente. Bueno, una de las últimas que participó fue la batalla de Tuzaingó, donde fue herido y fue ascendido a general en el mismo campo de batalla. Entonces yo digo que ese espíritu de Riobamba no puede ser que haya desaparecido con el correr del tiempo, a pesar de la inmigración, a pesar de los cambios que ha habido en la sociedad argentina, ese espíritu no puede haber desaparecido porque en principio muchos de esos hombres han quedado y después se ha transmitido ese valor permanentemente en los colegios. Nosotros, desgraciadamente, ahora en los colegios no se enseña eso porque estamos en un proceso de tremenda decadencia y donde nos descalificamos a nosotros mismos. Parece que hay como si hubiera una idea de ya no ocuparse de la Argentina o que el patriotismo ya no tiene ningún valor. Pero yo pertenezco a una generación donde mi maestra en el colegio primario, de alguna forma, contándonos lo que fue la batalla de Maipú, no entraban en el detalle del combate de Riobamba porque eran muy chiquitos, pero nosotros sabíamos lo que era la batalla de Maipú, la batalla de Chacabuco. Se transmitieron eso. Me acuerdo que nos enseñaron quién era el tamborcito de Tacuarí. El famoso tamborcito que creo que tenía 12 o 14 años y murió en Tacuarí cuando... ¿Qué cambio, si me permite, teniente coronel, entre una educación que nos enseñaba a sentirnos orgullosos de nosotros mismos a la actual educación que nos quiere hacer sentir avergonzados de nosotros? Desgraciadamente lo han logrado. Yo a veces me siento avergonzado de lo que veo, en donde estoy inmerso, porque en otra época me sentí orgulloso. Tengo muy buenas relaciones, tengo amigos en el Perú, fui varias veces al Perú, tengo amigos en el Perú y en particular tengo un amigo que es de la Armada Peruana, submarinista ya retirado. La primera vez que fui al Perú fui en viaje de estudio. Yo me sentí orgulloso de estar en el Perú con el uniforme del Colegio Militar Argentino. Es decir, me sentí orgulloso de mostrarme argentino. Y ahora cuando hablo con este camarada peruano, porque son camaradas nuestros, se han portado así. Absolutamente. Yo le cuento y le cuento con vergüenza las cosas que están pasando en la Argentina. Bueno, en este sentido, así como acabamos de ponderar, y usted me ha dado una razonable explicación respecto de eso tan lindo que destaca al soldado argentino ejemplar, digo yo, pucha, ¿cómo me explicaría usted que, siendo que el soldado argentino, no solamente en Argentina, sino en el resto del mundo, ha sido siempre tan reconocido por su coraje, su convicción, su camaradería,
su valía, por qué no decirlo, de su entrega, personas, tenemos soldados que han entregado su vida, nada menos, sean hoy día, ¿Sean teniente qué? coronel, tan contados los militares como el general Zuluaga, es decir, que sean tan contados los camaradas que hoy en día estén dispuestos a no callar la aberración jurídica que tiene que ver con la farsa de lesa humanidad. Yo siento, si me permite, teniente coronel, y se lo digo con todo el respeto, usted por supuesto que no es el caso, yo siento que hay una gran parte de los militares, y estamos hablando de los militares con cargo, que no solo que mira para otro lado ante la rotunda injusticia de sus camaradas, sino que incluso, lo siento yo, es personal, lo puedo compartir con muchos como yo, incluso le han dado vuelta la espalda a los camaradas, los han dejado, a mi parecer, tirados en el campo de batalla. Entonces, qué contrariedad. Por un lado tenemos al soldado argentino ejemplar que nos enorgullece en el mundo, pero por el otro lado tenemos un solo Zuluaga que se anima en un acto público a pronunciar a sus camaradas injustamente presos. ¿Cómo me explica usted que hoy hayamos llegado a eso? Porque es fácil decir, y la educación fue cambiando esto y aquello, pero usted tiene camaradas de su misma edad y seguramente compartirá que hay muchos que se han desentendido de toda esta cuestión. Sí. Bueno, cuando fue el juicio a la Junta, creo nosotros en general lo aceptamos como algo inevitable, porque evidentemente el ejército tenía en la guerra revolucionaria, mejor dicho, no el ejército, el gobierno militar tenía sus culpas, ¿no es así? Básicamente tres culpas. La menor, haber fracasado en la política económica, culpa que la han tenido casi todos los gobiernos. Haberse metido en la guerra de Malvinas, porque la Argentina está en capacidad de enfrentar a una potencia mundial como es Gran Bretaña, nuclear, apoyada por la primera potencia, porque la flota británica cuando salió de Gran Bretaña no fue directamente a Malvinas, no sé si sabía. Pasó por la isla de Ascensión, donde hay una base norteamericana, y le proveyeron muchas cosas muy importantes. Muy bien. Y entonces, la pregunta era, ¿por qué? ¿Cómo se explica que teniendo este Bueno, la ejército... primera es, aceptamos como algo inevitable el juicio de los comandantes, porque en la guerra revolucionaria se cometieron actos que son incalificables, es decir, la tortura y la desaparición de personas, ¿no es así? Que son aproximadamente alrededor de 8.000. Ahora, después de que se juzga a los máximos responsables de uno y otro lado, porque se juzgaron también a los máximos responsables de la guerrilla del terrorismo, vino la ley de obediencia debida y punto final, que a mí me parece justa, correcta, porque hay que dar un corte, y sobre todo porque en el Código de Justicia Militar hay un artículo que dice que cometiera un delito en el cumplimiento de una orden, el responsable es el que dio la orden, y el que la cumple es responsable si se excede en el cumplimiento. Primer punto. Código de Justicia Militar que fue derogado con carácter retroactivo. Sí, Es sí, decir, como si se hubiera derogado antes antes de la caída del gobierno militar. Y después también se aplicó con carácter retroactivo la figura de lesa humanidad. Entonces, un subteniente que capturó a un guerrillero, ¿sí? Y lo entrega a la superioridad y se va contento y orgulloso porque él tuvo que arriesgar la vida para capturarlo. Resulta que él se va y se desentiende de eso, y alguien 40 años después viene y le toca el hombro y dice: usted es responsable de la desaparición de Juan Pérez, póngale, el que él capturó. Sí, yo lo capturé y entregué a la superioridad. Usted es partícipe necesario y le dan cadena perpetua. Porque así, aparte de muchas otras cosas, ¿no? Muchas otras irregularidades le doy una, es de la que soy testigo y podría haber sido víctima. En el enfrentamiento donde yo participé, murieron 2 guerrilleros. Yo vi morir a uno de ellos. Muy bien.
Desde que se produjo ese hecho, que fue en 1975, hasta el año 2009, que la Secretaría de Derechos Humanos los declaró a esos dos guerrilleros como asesinados, el PRTER nunca reclamó ni acusó al ejército de haber asesinado a esos hombres. Es más, en sus revistas, El Combatiente y Estrella Roja, le rinde un homenaje por haber muerto combatiendo por la revolución. Muy bien. En el año 2009 aparece esto. Podríamos haber ido presos tranquilamente porque a la Secretaría de Derechos Humanos se le ocurrió ponerlos como asesinados. Y no fuimos porque paradójicamente nuestra defensa eran las revistas del ER y del PRT. Claro. Bueno, ahora, otro dato más. En el 2009, ¿quién era el secretario de Derechos Humanos? Era el señor Eduardo Luis Duhalde, no el que fue presidente de No, la no, no, nación, no. sino el que fundó en Nicaragua el MTP, fue uno de los fundadores del MTP. Y por la trayectoria de él, que él tenía, no puede haber dicho, yo no sabía que el MTP se iba a convertir en una organización armada, porque el MTP apareció en la Argentina, apareció como un espacio político amplio, pero no lo Pero era. lo que yo le quería decir, lo que le Bueno, pero explicaba, no terminé. ¿cómo me explica usted la falta de reacción de los militares? Claro, tendría que haber habido una reacción frente a semejante injusticia, que son los juicios que vinieron a partir de la eliminación de la ley de punto final y obediencia debida. ¿Sí? Bueno, ahí entra a contar el enemigo. Es decir, camaradas míos vienen y me dicen, me gustaría que fulanito, sutanito y menganito, coronel, llegue a general. Tiene todas las condiciones para ser general. No es general. Y quien tal vez no tenía tantas condiciones, llega a general. No, por un lado eso. Por otro lado, pareciera que algunos se han olvidado, se han desentendido, porque le ha quedado más cómodo. Es cierto que uno cuando quiere reemplazar el relato de la violencia de los 70 por la historia, es difícil, Por porque supuesto. muchos sectores del país. Pero es lo que usted ha hecho varias veces ya con este libro, por ejemplo. Claro, pero digamos que son, comparados con los medios de comunicación social que están en manos de la clase política, o la casta política, como dice Milei, no es que yo sea un seguidor de él, simplemente que creo que es un acierto lo que dice, han logrado crear un chivo expiatorio que son las Fuerzas Armadas. Y gran parte de la sociedad le ha convenido eso. Porque si la Argentina está en decadencia, y la decadencia viene desde hace mucho tiempo, hay muchos responsables. De repente los responsables son los militares y parece que a todos le vino bien, incluso a la Iglesia Católica, que aportó a muchos curas guerrilleros, que aportó teólogos de la liberación, que eran teólogos. Hay uno de ellos que fue uno de los fundadores del MTP, se hizo teólogo en Roma y terminó diciendo de que Cristo vino al mundo para ponerse de un lado y solamente de un lado en una lucha que no es una lucha espiritual del bien contra el mal, sino es una lucha del que tiene contra el que no tiene, o sea, una concepción materialista de la historia, que no puede ser en un teólogo católico. Es decir, que Cristo vino al mundo es para luchar, para ponerse al lado del bien contra el mal, pero no del que tiene con el que no lo tiene, porque ahí hay malos y buenos de los dos lados. Bueno, es decir, y bueno, también le convino incluso a la Iglesia Católica el chivo expiatorio del ejército. Y por supuesto a los políticos también les convino, para echarle toda la culpa. Ahora tienen un grave problema porque el país está hecho un desastre y hace tantos años que terminó el gobierno militar que ya no pueden echarle la culpa a los militares por el desastre económico que vivimos. Claro, pero Por la siguen, falta de educación, por la falta pero de salud. siguen habiendo juicios, siguen encontrando
abro comillas, perejiles, Sí, los siguen agarrando, los siguen encerrando, sí, sí, siguen robando con esos juicios. sí, 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 repito, siguen robando con esos sí. juicios que no Bueno, son. hay un negocio detrás Arca de eso. pública sale mucho dinero. Qué suerte poder estar hablando con usted, teniente coronel. ¿Por qué? Porque desde que vamos a la escuela y aparece toda esta temática, se nos habla de jóvenes idealistas. Ellos, los terroristas, o para ser un poco concesivos, los guerrilleros, eran los buenos, que tocaban la guitarra, soñaban un mundo mejor, hacían lobito con el chicle y se vestían de colores. Y los malos eran los militares. Ahora, ¿qué pasa? Hay una parte en que el coronel argentino del Valle Larrabure, en unos escritos que el Ejército Revolucionario del Pueblo le dejaba escribir para entretenerse, vamos a recordar, el coronel argentino del Valle Larrabure estuvo un año entero secuestrado acá en Rosario en una villa, Sí, dentro de una jaula. Fue torturado, masacrado y asesinado con pasaje de picana eléctrica, eran ellos los que hacían eso. sí, sí, Y sí. además, por último, fue asesinado, lo encontraron pesaba menos de 40 kilos. Mire, mire lo que le digo. Sí, y era un hombre robusto, sí, era un hombre que Siendo él posiblemente pesaba un el ejemplar doble. soldado robusto. Dice Larrabur en uno de los escritos que en cierta ocasión lo vino a ver un médico de la guerrilla. Sí, Y él accedió a la visita del médico para hablar con él, para explicarle qué era, cómo se sentía, en fin. Y él, el coronel argentino del Valle Larraure, dice que en los ojos de ese terrorista, ese médico, observó cierto cinismo, como que estaba disfrutando el guerrillero ante el sufrimiento y la tortura que estaba ocasionando en el soldado detenido. pues Entonces, yo quería consultarle a usted si este cinismo, esta característica, ¿acaso podemos globalizarla a la guerrilla en general? Por un lado. le contesto la pregunta, lo entendí, le entendí. Bien, Hay una cuestión ideológica que justifica el odio en la lucha de la guerra revolucionaria. ¿Por qué? Porque el pensamiento marxista dice que en algún momento todos los hombres eran iguales. Es decir, cuando el hombre vivía de la caza y de la pesca, todos eran iguales porque nadie podía cazar o pescar más de lo que iba a comer. Pero cuando logró trabajar la tierra o domesticar los animales, hubo alguien que cercó un pedazo de tierra y lo hizo para él, hizo un cerco y acumuló animales, entonces se adueñó de los medios de producción y otros que no lo hicieron trabajaron para él y por una cuestión puramente económica, el que iba a tener, como el otro solamente tenía la fuerza de trabajo, lo iba a explotar. Entonces nacen los explotados y los explotadores, que a lo largo de la historia tienen distintos nombres, pero el nombre genérico es explotados y explotadores. Y ellos creen, porque tienen esa visión puramente materialista de la vida, de que el día de que no haya más clases sociales, haya una sola clase social, no va a haber más explotados y explotadores. Entonces va a desaparecer el Estado, porque el Estado, según la definición marxista, es el órgano de opresión de una clase por otra. Si en la lucha, en la guerra revolucionaria, gana el proletariado, impone una dictadura, que es la dictadura del proletariado, cuyo objetivo es borrar los últimos vestigios del poder burgués. No matando a los burgueses, sino quitándole los medios de producción, se proletarizan todos. Al haber una sola clase social, ya no hay un Estado, no hay una necesidad de un Estado, el hombre se vuelve más libre y el hombre es como si espiritualmente ascendería y ya no necesita más la dialéctica del mando y la obediencia. una Entonces, entelequia. pero esa lucha se justifica al ser supuestamente los explotadores, los malvados, el odio se justifica, es más, y se promueve en la lucha. Santucho promovía el odio.
lo Él que mismo vemos hoy lo día. dice en algún momento, hay que odiar al enemigo, hay que odiarlo, ¿no? Matar 1 millón de burgueses. Eso me lo dijo Carlos Gavetta. Carlos Gavetta me dijo a mí. Santucho decía que había que 900.000, creo que era 900.000, había que fusilar a 900.000. Muy bien. No sé con qué parámetros, pero evidentemente está ese concepto ideológico que lleva al odio, ¿no? Y Eso yo explica, recuerdo teniente coronel, eso al explica. odio y también a la mentira, porque la mentira también está justificada. Un día me encuentro con un periodista, cuando yo estaba haciendo la tesis, que había escrito un libro sobre la Federación Obrera de los Trabajadores de la Industria Azucarera. Y yo mi tesis necesitaba saber qué grado de captación había tenido el ERP sobre ese gremio. Y fui al hombre que había escrito sobre ese gremio. Muy bien, fui a la casa de él, estuvo en mi casa, me preguntó cómo fue el enfrentamiento donde participé, cómo murió el teniente primero Cáceres, que murió para tratar de rescatarme a mí. Yo todos esos detalles se los di. Y también me preguntó, como los dos éramos comando, cómo era el curso de comando. Pero todo eso, porque él iba a escribir un artículo, que después me enteré, porque lo leí de casualidad en una página digital, y para apuntalar de que todo lo que él estaba diciendo, que era una gran mentira, tuviera viso de realidad, él ponía datos de cómo era el curso de comando, cómo era esto, cómo era la operación Independencia, etcétera, etcétera. ¿Qué escribió? Sí. Ellos quieren imponer como verdad de que en Tucumán no hubo guerrilla. En eso está Daniel Goodman con su libro Sangre en el Monte, en eso está este periodista y otros más. Entonces tienen que responder a la pregunta, si no había guerrilleros prácticamente, ¿cómo se justifica la cantidad de oficiales, suboficiales y soldados que murieron? Y ellos ponen algo que es un absurdo, pero lo están repitiendo tantas veces que capaz que lo impongan. Que había impericia en el ejército argentino y también miedo, entonces si estábamos en el medio del monte y sentíamos un ruido, nos volvíamos locos de miedo, empezamos a tirar para cualquier lado y nos matamos entre nosotros. Y él escribe en esta revista digital que al capitán Cáceres, al teniente primero Cáceres, lo mató la propia tropa. Wow. Yo no hablé con él, hacía tiempo que no hablábamos, y un día él me llama a mí y le dije, ¿por qué escribiste eso? No lo voy a nombrar porque no vale la pena. ¿Por qué escribiste esto si yo te conté con lujo de detalle cómo murió el teniente primero Cáceres, que murió al lado mío? ¿Por qué escribiste esto? Y ¿sabes lo que me contestó con cinismo? Pero vos no viste la autopsia. Wow. Bueno, pero todas esas mentiras son parte de ese relato. Teniente coronel, Sí, teniente coronel. Yo le mencioné respecto del cinismo que tenemos hoy la suerte de conocer gracias a que tenemos el testimonio del coronel Larrabure. claro, si no, no hubiera Entonces, salido nunca, claro. ¿cuántas cosas habrá que no sabemos? Pero yo me pregunto, ¿acaso ese cinismo, ese disfrute ante el sufrimiento del prójimo, no se ve también hoy día ante el hecho de llevar a cabo tanta infamia, tanta ilegalidad, ante el hecho de haber destruido miles de familias argentinas, ante el hecho de llevar preso a una persona inocente? Te doy un ejemplo, cada Navidad hay una redada de presos políticos. Qué curioso que cuando todo el mundo quiere estar con su familia, disfrutando de esa fecha tan singular para un católico, hay una redada de presos políticos. Como que lo hicieran a propósito. Yo digo, ese cinismo de antaño, ¿acaso hoy día no se puede ver repetido en lo que estamos observando Bueno, es decir, comúnmente? el cinismo de antaño perdura en muchos. Y después hay un gobierno que necesita, ante la falta de respuestas a los reclamos de la opinión pública, es decir, a la falta de respuesta de reclamos básicos, como decir, quiero seguridad, quiero que mi hijo sepa leer y escribir, pero no aprende a leer y escribir, quiero que por lo menos me den una pastilla en un hospital y no la tengo,
o no puedo ir no me puedo operar porque no hay insumos, falta de seguridad, bueno, etcétera. No puedo comprar ni siquiera la comida, entonces, ahora tengo que alimentarme con polenta. Entonces, ante eso, agitan nuevamente la bandera de los derechos humanos como si fueran los adalides de los derechos humanos. Y lo más grave, hay otra cosa que descubrí cuando en el libro Los soldados miran al cielo, hay un capítulo dedicado al combate de la tablada. Y parte del capítulo comienza de cómo se forma el MTP en Nicaragua. Y está el perdrigue, el currículum de muchos de los que fundaron esa organización. Y entre ellos hay varios, unos cuantos, son como 5 más o menos, que estuvieron en las organizaciones guerrilleras y o terroristas y después se dedicaron a los derechos humanos. ¿Por qué? ¿Cuál es la explicación? Una explicación muy lógica. Los derechos humanos en la Argentina son un arma de lucha política e ideológica. Es decir, el objetivo no son los derechos humanos, el objetivo es cargar contra el gran enemigo que es las Fuerzas Armadas, a la que consideran el último respaldo del poder burgués. Y le desconocen que las Fuerzas Armadas, en realidad, nosotros los militares jamás se nos pasó por la cabeza de que nuestro ejército estaba para defender una clase social, sino defender la patria. En rigor, más... ¿No? Pero la patria, el concepto de patria, ellos mismos también la han destruido, también por ideología, porque según la ideología marxista, dice que las guerras que han existido, como la Primera Guerra o la Segunda Guerra, son guerras entre intereses burgueses de una u otra nación. Y para mandar los soldados a pelear, le meten en la cabeza la mala idea de que existe la patria. La patria no existe para ellos. Nunca lucharon por la patria, por más que lo hayan, y cuando han hablado de patria lo han hecho para reclutar al guerrillero básico, pero en realidad ellos luchan por una... Teniente coronel, dado el caso, que vayan por los malos, nada más, pero que dejen intacta la institución a las Fuerzas Armadas Argentinas. Que no, porque la institución en resumen son nuestro sistema inmunológico. Claro, pero ellos no lo consideran así, ellos consideran que las Fuerzas Armadas no están para defender la patria, sino que están para defender los intereses de los dueños de los medios de producción, y nada más. Esa es la visión que tiene. Teniente coronel, antes de hacerle esta entrevista, yo por supuesto que que investigué un tanto y di con una muy interesante entrevista que en el año 2018, todavía seguimos discutiendo esto increíble, le realizó a usted y a Carlos Gavetta, la periodista de Infobae, Claudia Peiró. Como todo lo que ella hace, esa entrevista salió genial. Ahora, en una parte de la entrevista, Carlos Gavetta, el periodista y ex guerrillero, machaca con lo mismo de siempre, que los crímenes de los soldados son peores que los crímenes que cometió la guerrilla, porque los crímenes del Estado deben considerarse peor. Bueno, entonces, con ese argumento, uno podría, como que se justifica toda la catarata de ilegalidades que llevaron a cabo porque supuestamente los crímenes del Estado son peores. ¿Por qué digo esto? A pesar de lo lindo que es el libro, que es esa idea de que entre los dos escriban un libro nuevo, quedan estas cositas que uno dice, pucha, van pasando los años y no nos ponemos de acuerdo. Yo le quería preguntar que a pesar de escribir este libro que se llama Enemigos, con Carlos Gavetta, me gustaría saber, usted, con él en particular, ¿con qué cosas todavía no está de acuerdo y en cuáles sí se puso de acuerdo? ¿Cuáles son los desentendimientos que tiene con el coautor de su libro? Bueno, en principio él no es marxista, él viene del socialismo clásico. Sabe que entre el socialismo y el marxismo hay diferencias, ¿no? Y él viene no por una cuestión ideológica, sino por una cuestión más bien, diríamos, sanguínea. Está en Rosario en una manifestación, la policía le tira gas en la época del gobierno de Lanuse, y entonces
dice, bueno, acá lo único que queda, le dice él al hermano, ya que esta manifestación que estamos haciendo nos han gaseado, lo único que queda es ir a las armas. Él entra porque estaba en contra de un gobierno militar y termina dentro de una organización que no es igual a su ideología, ¿no? Después, ¿en qué estamos de acuerdo? Obviamente seguimos con desacuerdos porque no tenemos el mismo pensamiento político ni ideológico, y hemos estado en bandos y conservamos, obviamente, hacia ese bando, por lo menos hacia aquello que es bueno de cada uno de los bandos, un afecto, un compromiso, una afinidad, obviamente. Sí. Pero mantenemos las diferencias. Y sí, por supuesto que creemos ¿Cuáles en, son las en, Teniente Coronel, ¿cuáles son las principales diferencias? bueno, la primera diferencia, él es un socialista y yo no soy socialista. Ahí hay una diferencia. Y eso que tu padre era socialista. Mi padre era socialista, sí. Mi padre era socialista y mi madre era un matrimonio que en ese sentido era el agua y el aceite, porque Ujú. mi madre era salteña, conservadora, con lo cual, Bien mejor dicho, salteño. si al término conservador le agregamos el término salteño, es más conservador. Sí. Y si al término católico era muy católica, le agregamos el salteño, es más católico todavía, ¿no? Entonces, y todavía recuerdo que en los primeros épocas del gobierno de Fidel Castro, todo el mundo le aplaudía a Fidel Castro porque lo que estaba antes era un dictador corrupto. Lo que nadie se imaginó que después Fidel Castro iba a hacer lo mismo que Batista, convertirse en lo mismo. Pero en ese momento había algunos, digamos, aplausos, llamémosle así, y también, por supuesto, empezaban las críticas porque se veía venir lo que era Castro, y yo escuchaba algunos, cuando mi madre obtenía alguna noticia con la cual le podía tirar un dardo de tipo ideológico a mi viejo, se lo tiraba. O sea que yo del socialismo hay algo que se puede rescatar en tanto y cuanto no lleve al odio, a la lucha de clase, que es la conciencia por la cuestión social, ¿no? La conciencia por la cuestión social, que no necesariamente se necesita ser socialista para tener una conciencia social. Pero bueno, ellos la han tenido y han tenido en la historia de Bueno, ese. han formulado toda una literatura en función Sí, de ellos esa han tenido conciencia social. como ser los utópicos. Los utópicos no eran malas personas, eran buenos tipos que creían en esa utopía de los falenterios, de una sociedad donde no habría moneda. Pero, Bueno, Teniente Coronel, hay ciertas cosas recatables y otras que sabemos que no. lo que yo le quería consultar respecto de la guerra civil que hubo en Argentina en la época del 70, usted ha dicho que en una magnitud muy inferior a lo que fue la guerra civil en España, pero en definitiva en Argentina hubo una guerra civil, si se quiere. Eh, eh, Circunscribiéndonos a la guerra en sí, ¿cuáles son los puntos de desacuerdo con el coautor de su libro? Llamémosle, no solamente remitiéndole a la cuestión política, porque él está diciendo algo grave. Si Sí, nos remitimos, en realidad él se pone en una postura del respeto de los derechos humanos y desde ese punto de vista critica, por ejemplo, a la organización a la que pertenecía por las bombas que ponía, ah, porque bien, decía la bomba es algo indiscriminado. Pero, por supuesto, él cuando habla y carga las culpas en los procedimientos, en la metodología condenable tanto de un bando como de otro, le enfoca más a las Fuerzas Armadas y carga más contra las Fuerzas Armadas y por ahí dice, no, estaba mal eso de poner bomba, porque una vez a mí me ordenaron poner una bomba y gracias a Dios no la puse porque el lugar donde iban a poner la bomba venía caminando un matrimonio con su hijito, su hijita. y Gracias a Dios nos atrasamos, porque si no hubiéramos hecho bomba. Entonces él se justifica de esa forma. Él
carga en contra de lo que llama la violación de los derechos humanos, pero mira solamente para un solo lado. Esa es la verdad. Y del otro lado lo mira poco. ¿Por qué? Bueno, porque perteneció a ese. No hay otra explicación. Pero usted también perteneció al ejército y no tiene ningún prurito en señalar lo que el ejército efectivamente... Lógico, porque yo creo que en este momento a nosotros los militares lo que nos conviene es que se cuente toda la historia. Eso es lo que nos conviene. Que se cuente toda la historia. Porque todo lo que falta, o gran parte de lo que falta, nos favorece. No solamente nos favorece, nos enaltece. Porque lo que no se ha contado es todo el esfuerzo y todo el sacrificio que hubo que hacer para terminar con esa guerrilla, con ese terrorismo. Y también, incluso, que el gobierno militar, hubo un gobierno militar porque la clase política no quiso agarrar la papa caliente que era era la Argentina en ese momento. Entonces, cuando ellos no asumieron su misión histórica, que ante un estado de anarquía tendrían que haber, todos los partidos políticos tendrían que haber estrechado fila, decir el proceso democrático continúa, si es necesario aceleramos la fecha de las elecciones, y le decimos al general Videla, que ya había amenazado con el golpe en diciembre del 75, general, si usted da el golpe, toda la clase política se le va a enfrentar. Pero no lo dijeron, porque querían el golpe militar, querían que otros agarraran la papa caliente. Claro. Nuestros políticos, por eso se merecen ser llamados casta, quieren agarrar el país cuando el precio de la soja está por las nubes, cuando hay paz, que cuando no va a haber un guerrillero que le meta un tiro, porque por ahí la podían ligar también, ¿no? Entonces ahí no, yo me lavo las manos, que vengan los militares y se hagan cargo. Y después cuando los militares fracasan y también en la lucha se emplean métodos ilegales, entonces salen como los adalides de los derechos humanos. Bueno, pero acá, como yo siempre hago, yo digo, sí, es verdad, cometieron errores, excesos, pero esperá, errores y excesos que comenzaron antes de marzo de 1976. Antes, la historia, el relato, había 900 desaparecidos. Por supuesto, es decir, hay 900 desaparecidos que le pertenecen al gobierno de Perón y María Estela Martínez de Perón. Ah, pero ahí no se toca. En esa lucha ilegal que comienza con Perón creando, siendo el autor intelectual de la AAA, por lo menos Perón tuvo el valor cuando fue el ataque Azul, dijo, cuando los guerrilleros terminaron de atacar Azul, él se puso el uniforme y dijo, le he pedido al Congreso una ley para castigar duramente a esta clase de enemigos que tenemos. Pero si no hay ley, lo vamos a combatir también fuera de la ley. O sea que el concepto erróneo, obviamente que es erróneo de combatir fuera de la ley, no viene de los militares. No, en absoluto. Si bien Perón era militar, viene de un gobierno peronista, porque nadie en el gobierno le salió al cruce para decir, general, usted no puede decir eso. Todos lo apoyaron. La AAA no la inventaron los militares. No la inventaron los militares, no. Resumidamente, a ver, claro, ahora es fácil echar tintas contra los militares, ahora que estamos en paz hasta no sé cuándo. Sí. Me gustaría saber qué piensa usted, qué hubiera ocurrido si las Fuerzas Armadas, ya sea tanto en democracia como con el gobierno del general Jorge Rafael Videla, qué hubiera pasado si las Fuerzas Armadas no hubieran enfrentado a la guerrilla. Y bueno, si no es que era inevitable, porque las Fuerzas Armadas, nosotros éramos subtenientes y queríamos combatir contra la guerrilla, ¿no? Es decir, teníamos dos conceptos en la cabeza. Le voy a contar una anécdota. Sí. Cuando se produce el 25 de mayo de 1973, que asume Cámpora, yo estaba destinado en Córdoba. Los que desfilaban eran que iban a desfilar, que no desfilaron, un pequeño contingente, con el cual la mayoría de los oficiales fuimos con nuestro uniforme de gala a la Plaza San Martín de Córdoba. Perdón, 21 años tenía usted entonces. Yo era mi tercer año de subteniente, yo tenía 24 años.
¿Pero cuándo fue herido en el norte? ¿Cuántos años tenía cuando fue herido en Tucumán? 26. Ah, perdón, saqué No, mal la porque estoy cuenta. hablando del año 73, yo tenía 24 años. Bueno, Volvemos. fuimos con un amigo mío y vemos un palco que estaba vacío e ingenuamente, bueno, primero vimos en la Plaza San Martín de Córdoba, plagada de banderas rojas de Ler y negras de Montonero. A lo mejor no eran tantos, pero cuando se despliegan muchas banderas de esa sensación. El acto de asunción de Obregón Cano, que era un peronista de izquierda, nunca se hizo del caos que hubo. No hubo formación, no hubo acto, no hubo nada. Cuando nos estábamos, vemos un palco, e ingenuamente le digo a mi amigo, Tom, le digo, mira un palco, qué bien. Bueno, subimos al palco, se nos acercó un grupo que gritaba, Perón, Evita, la patria socialista, y nos miraba y nos insultaba. Y nosotros dijimos, pero no iban más allá de eso. Entonces pensamos, si nosotros nos vamos, los envalentonamos. Así que quedémonos a ver qué pasa. Y apareció otro grupo que empezó a gritar, Perón evita la patria peronista, y se agarraron a trompada entre ellos. Era la época en que el peronismo tenía un peronismo clásico y un peronismo de izquierda que se había infiltrado, que fue el gran pensamiento de la izquierda que dijo, para nosotros, para llegar al poder, tenemos que hacerlo a través de un movimiento. Como no tenemos un movimiento, el único que existe, el peronismo, tenemos que infiltrarnos en el peronismo. Por Entrismo. eso, el entrismo, exactamente. Con lo cual, el peronismo de Perón muere con Perón. Cuando Perón muere, se acabó el peronismo. Lo que tenemos actualmente, que para las elecciones se hacen llamar peronistas, y hasta pueden llegar a cantar la marcha peronista tapándose las narices, es el kirchnerismo. El kirchnerismo no es peronismo. No, no. Ya sabemos que la señora Cristina a Perón lo odia, porque ella viene de otro palo ideológico, aunque no haya participado, porque no participó, eran mejores los negocios que la participación en cualquier lucha, pero Ujú. lo odia Perón. Bueno, entonces, cuando volvimos al regimiento, cuando nosotros vimos ese caos, que la gente nos insultó, o un grupo, que el desfile no se hizo, llegamos al regimiento y casi todos los oficiales pensaban lo mismo, nunca más un gobierno militar. Eso pensaban. Y después, ojalá nos den la orden para combatir la guerrilla, que la orden vino de un gobierno civil. Lamentablemente, hubo generales que dijeron, no, tenemos que intervenir, e intervinieron, cuando lo que había que haber hecho es no intervenir, no tomar el poder. ¿No se caía solo eso también? Y bueno, iba a llegar un momento. Que era lo que querían, que era lo que quería la guerrilla, que se caiga el gobierno Bueno, de bueno, Isabel. alguien, aunque sea por temor, alguien iba a decir, bueno, yo asumo que ya lo había dicho Isabel. Isabel le daba al ejército bandera verde. Se los dijo personalmente, se los mandó a decir. Y lamentablemente dieron el golpe. Se utilizó la palabra aniquilar, ellos la Y escribieron. lo puso a aniquilar. O sea, había ¿Eh? un respaldo dado por un gobierno civil. Entonces, si toda la clase política hubiera sido patriótica, el gobierno que asumía iba a tener el respaldo de los otros partidos, por lo menos para terminar con el caos. Pero no lo quisieron hacer. Bueno, ¿qué hubiera pasado? Iba a llegar un momento en que si las Fuerzas Armadas seguían, es decir, nosotros no vamos a tomar el poder, ellos van a tener que asumir su responsabilidad, les guste o no. Teniente coronel, retrotrayéndome al principio de esta charla, ¿quiénes eran los malos? Porque usted le dijo a Gaveta, ni vos ni yo eran los malos. Entonces, ¿quiénes eran los malos? Bueno, yo decía, los malos, para mí, entre ellos, había, desde mi punto de vista, poco que rescatar. Es decir, tipos que realmente tenían ideales y fueron y pelearon en el Monte Tucumano. Esa es la razón por la cual yo no tengo resentimiento con los guerrilleros que me enfrenté en el Monte Tucumano, porque dije, bueno, este tipo al fin y al cabo se puso un uniforme, agarró un fusil y peleó. Tengo sí resentimientos muy grandes contra personas que nunca tomaron un fusil, que anda siempre de impecable saco y corbata, y con el teléfono han matado mucho más gente que los militares y los guerrilleros juntos, Muy bien. tomando decisiones que han llevado
a la falta de educación que después se traduce en muerte, o la falta de salud que se traduce en muerte, a la falta de oportunidades que se traduce en muerte, en inseguridad que se traduce en más muerte. Y si juntamos todo eso, hay muchos más miles que lo que hubo en la década del 70. Y la culpa son nuestros políticos y nuestros jueces que no asumen su responsabilidad. Y de parte nuestra, por supuesto, hubo generales que sabían lo que era la guerra revolucionaria y otros que no la sabían. Entonces, los que no sabían la guerra revolucionaria, se les ocurrió un buen día decir a estos tipos hay que hacerlo desaparecer. Y esos son los malos a los que yo me refiero. Es decir, ¿por qué? Porque ellos tenían la responsabilidad de saber lo que era una guerra revolucionaria. Que no solamente hay que ganar la guerra, sino después hay que ganar la paz, no hay que dejar secuela. Porque si yo hago desaparecer a alguien, detrás de ese desaparecido, si yo en vez de un desaparecido tengo un fusilado, donde un general firmó el fusilamiento, entonces no queda para la posteridad un resentimiento como el que deja el desaparecido, la figura del desaparecido. Entonces, el general Vila, independientemente de que hubo acciones durante su mandato en la Quinta Brigada en Tucumán que no fueron legales, él entendía lo que era la guerra revolucionaria. Él la entendía. Bien. El general Menéndez creo que no lo entendió mucho, pero Vila, por ejemplo, era alguien que la entendía, había otros generales que la entendían, un López Ofrán, independientemente de la diferencia. ¿Bussi? Poco. Algo. Cuando él encara, es cierto, un gobierno que tuvo mucho apoyo del gobierno central y crea los nuevos pueblos, por ejemplo, exalta el patriotismo, en eso entendía la guerra revolucionaria. Pero en los desaparecidos que hubo en su provincia durante su gobernación, evidentemente no entendía la guerra revolucionaria, porque no tenía que haber habido desaparecidos, tenía que haber habido fusilados. No ayudaba para eso la justicia argentina, porque cuando los guerrilleros mataron al juez Quiroga, que había encarcelado, siguiendo todo un procedimiento legal, todo un juicio con todas las garantías, había encarcelado guerrilleros, lo mataron. Y ahí muchos jueces se lavaron las manos. Sí, parece que hoy queremos observar la guerra de los 70 como si estuviéramos enfrente de un tablero de ajedrez súper ordenado. Claro, ahora es muy fácil, claro. Ahora es fácil, pero en su momento... bueno, vamos a remitirnos ya en la parte final de esta entrevista. Discúlpeme que hay algo que quería decirle. Por favor. Sobre el relato que han creado, que toda la violencia en la Argentina comienza en 1976. Y la violencia en la Argentina tiene dos fechas muy anteriores a 1976, que es 1955, cuando cae el gobierno peronista, comienza una resistencia peronista. La resistencia peronista tiene dos fases, o dos grupos. Un grupo sindicalista que respondía a Perón, y el otro grupo es la izquierda peronista, que es el socialismo, el marxismo, que se infiltra dentro del peronismo. Esos hombres, que se decían peronistas, pero eran de izquierda, ya es el comienzo de una guerrilla de izquierda. Y eso es a partir de la caída del gobierno de Perón en el 55. Y la otra fecha es 1959, cuando se produce el triunfo de la Revolución Cubana, porque Cuba evidentemente recibió órdenes de la Unión Soviética de exportar, aprovechando el prestigio que tuvo al comienzo la lucha contra Batista. Había que aprovechar ese prestigio obtenido para exportar la revolución al resto de América. Y así tenemos, por ejemplo, en 1964, una guerrilla importante que aparece en la Argentina, que fue creada en Cuba, no, la que aparece en Orán, el Ejército Guerrillero del Pueblo. Eso es una guerrilla organizada en Cuba. Uturunco lo organizaron acá. Pero el Ejército Guerrillero del Pueblo se organizó en Cuba, y los autores, los ideólogos de esa operación militar, político-militar, fue Che Guevara y John William Cook. John William Cook fue un diputado muy joven, peronista, que Perón creía en él, y después John William Cook se aparta de Perón
porque quería que Perón se ponga a la cabeza de un movimiento socialista, y Perón le dijo que no. Ujú. Entonces ahí se separaron y John William Cook se va a Cuba. John William Cook es un gran representante del peronismo de izquierda y es uno de los creadores del Ejército Guerrillero del Pueblo, Ejército Guerrillero del Pueblo en Orán. Está bien esa aclaración para que sepamos que la violencia tiene una génesis y efectivamente comenzó mucho antes de La 1976. génesis es la década del 50, Ujú, fines de la década del 50, ujú. y prosigue sin interrupción, increciendo durante toda la década del 60, hasta que llegamos a 1970, donde en el mismo año No, que nace el PRTR y Montonero, y que súper aglutina, fortalecidos. ¿cómo? Llegan los ejércitos guerrilleros como el ERT y Montonero llegan súper fortalecidos a la década del 70. Incluso en 1976 con poder de fuego como para poder enfrentar al mismo ejército estando en el gobierno mismo. Ellos Eh, fabricaron, por ejemplo, una ametralladora que se llamaba JCR. JCR era la Junta Coordinadora Revolucionaria, que era una organización supranacional que aglutinaba Tupamaros de Uruguay, Movimiento de Liberación Nacional de Bolivia, Ejército Revolucionario del Pueblo de la Argentina y Movimiento de Izquierda Revolucionaria de Chile. Después critican el Plan Cóndor, pero el Plan Cóndor no es otra cosa que una respuesta a la Junta Coordinadora Revolucionaria. Y ese nombre se lo pusieron a una ametralladora que se fabricó acá en Buenos Aires. Era una ametralladora vieja, pero simple en su fabricación, no dejaba de ser efectiva. Creo que la hicieron sobre un modelo sueco, el Carl Gustaf. Se fabricaba en distintos talleres. Fabricaron ametralladoras, los montoneros fabricaron granadas y lanzagranadas, probaron un lanzagranada contra la Escuela de Mecánica, perdón, no la Escuela de Mecánica, contra la Escuela Superior Técnica, que la tiraron desde Dorrego y Las Vías y pegó en el techo de un lugar, ¿no? Si no causó mayores daños. O sea, fabricaron granadas, fabricaron pistolas ametralladoras, fabricaron lanzacohetes y me estoy olvidando de algo. y a esto hay que sumarle, Y bueno, y el próximo paso iba a ser la fabricación de morteros. claro, y hay que sumarle el aporte económico que recibían de Chile, de Cuba, en fin, de cuánta nación hubiera en el mundo que Bueno, hubo enfrentara el secuestros acá en la capitalismo. Argentina, hubo secuestros en la Argentina que le dieron millones de dólares. No, no, Bueno, ¿y dónde están esos millones hoy día? ¿Mm? y bueno, parte están en Cuba. Claro. Bueno, vamos a Los soldados miran al cielo, relatos de combate. Me gustaría, para ilustrar bien de qué trata ese libro que espero dentro de poco tener en mis manos, se puede comprar por Mercado Libre, me enteré hoy. Sí, por Mercado Investigando. Libre se puede comprar, sí. Eh, Y está barato. Está muy barato, yo lo vi a 3.000 pesos, pero no quiero decir 3.000 pesos porque dentro de 2 meses va. Yo hice una segunda edición porque la primera tenía algunos pequeños errores de alguna letra que faltaba, Muy bien, muy bien. porque lo hice en un editorial y cuando uno corrige su propio trabajo, por ahí no está leyendo lo que está en el papel, sino lo que está en la cabeza, Sí, me pasa con mis artículos. y entonces se olvida de algo. Y Exacto. después le agregué 2 o 3 renglones en un tema, y el libro está hecho cronológicamente. Eh, entonces está después de Río Bamba, viene el combate de Pueblo Viejo. Discúlpeme, teniente coronel, vamos a empezar por ahí. Ahí ese combate nos regala algo, el combate de Pueblo Viejo, estamos hablando de Tucumán, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Nos regala uno de los ejemplos más hermosos de Del amor al heroísmo. prójimo, de heroísmo, que lo tiene como héroe nada más y nada menos que al entonces teniente primero Héctor Cáceres. Cáceres, capitán Cáceres, como lo tengo. Sí. Bueno, le cuento sintéticamente. Por favor. Todos los oficiales en ese combate, en ese día, cuando partimos de la base y entramos al monte, todos los oficiales y los suboficiales íbamos más adelantados en el orden de marcha de lo que marca la doctrina, porque era una respuesta que se le quería dar.
leer de que nosotros mandamos a los soldados adelante como carne de cañón, toda esa historieta de ellos. Y a Perdón, su vez, perdón, teniente coronel, si se puede dirigir así se le ve el rostro completo. sí, Perdón. y después, este equipo de combate pertenecía al grupo de artillería de Montaña 5. Es decir, eran hombres, artilleros que tenían que entrar al monte como infante y venían de la montaña al monte. Por eso necesitaban dos oficiales de la especialidad de comando, que era Cáceres y yo, que estábamos como asesoramiento. Entonces, por esa razón, Cáceres iba con Jones, que era un muy buen jefe, condujo muy bien su equipo de combate, y a Jones mí Tamayo. me dieron la punta de infantería, que la punta de infantería generalmente va a órdenes de un suboficial, pero en el caso mío iba a órdenes de un oficial. El enfrentamiento fue muy casual. ¿A qué hora fue? ¿A qué hora fue? 5 de la tarde, 5 para 6 de la tarde, aproximadamente. Fue a la tarde, De día, bien el de mes de día todavía. febrero. Sí. Fue muy sorpresivo para ambos lados. Por eso, mucha gente creyó de que ellos nos habían emboscado a nosotros y muchos de ellos creyeron que nosotros lo habíamos emboscado a ellos. Pero yo que estaba en la punta de pasajería sabía que no, que fue un combate de encuentro sorpresivo. Bueno, caigo herido porque tirándole a un guerrillero dejé el campo visual, digamos, lo concentré en ese guerrillero, entonces sobrepasé a alguien que me tiró en la espalda y caí. Y yo le grité a Cáceres, estoy herido, pensando de que me iban a rescatar cuando nuestro avance progresara, nuestro ataque progresara, me rescataran. Nunca me imaginé que Cáceres se lanzara a buscarme. No se puede analizar desde el punto de vista técnico militar, decir cometí un error, porque acá hay algo que está por encima del error técnico, hay una cuestión ética que es dar la vida por un camarada. Y no éramos amigos, había sido mi oficial instructor en el curso de comando, era un tipo que difícil en su ¿Cuántos carácter. años tenía? Me gustaría que la gente sepa cuántos años tenía este héroe. Yo era teniente y él teniente primero, yo creo que yo tenía 26 y él creo que tenía ya 30, 29, 30 años. Casado con dos ¿En, hijos chicos. en qué tenemos la cabeza las personas? Bueno, yo ya casi tengo 40, pero ¿en qué tienen hoy día la cabeza los varones de 30 años? Comentario aparte, Claro, perdón. sí, claro. Perdón. En parte no tienen la culpa, ¿no? Muchos de ellos no tienen la culpa de eso. Tienen un poco la culpa, pero no toda. Mm. Bueno, y tal es así, uno está herido y quiere que lo rescaten pronto, pero aún así, cuando yo lo vi venir a Cáceres, yo dije, cuando se tiró cuerpo a tierra al lado mío y quería ya arrastrarme, le dije, ¿qué hace? Me dijo, quédate tranquilo que ya te saco. Nos tiraron, lo mataron. Ahí fue Bueno, cuando lo asesinaron. ¿cómo? Ahí fue cuando lo asesinaron. Exactamente. Y bueno, y su familia, ese día su mujer recibió la noticia, tenía dos hijos chicos. eh, Ella era la novia de él desde antes de que él entrara al colegio militar. Él se puso de novio con ella y es una historia linda de amor también, porque él tenía 16 y ella 15. Se pusieron de novio y lo separó la guerra. Lo separó la guerra. Y era un hombre enamorado, todo el día en esa época escribíamos cartas. Él escribía un poquito y cuando juntaba lo que había escrito 3, 4, 5 días mandaba la carta, pero siempre la estaba recordando. Y lamentablemente sucedió eso. ¿Qué significa el capitán Cáceres para el ejército argentino? Es Eh, un héroe, es un héroe, es la máxima expresión del heroísmo, el que da la vida por el otro. Porque hay otros heroísmos, pero yo creo que no se compara con y que es consciente aparte de que las posibilidades de morir son mayores a la de vivir. Yo estoy convencido de que cuando Cáceres saltó de su posición, él sabía que las posibilidades no le jugaban a favor. Porque no era un comando, era un instructor de comando, sabía perfectamente en el primer golpe de vista cuál era la situación.
O sea, él sabía perfectamente que si abandonaba su posición para ir a rescatarme, en vez de esperar que el ataque progresara, él sabía perfectamente que las tenía en contra. Pero yo primero dije, él tiró una moneda para arriba, y después dije, no, no tiró una moneda para arriba, tiró un dado, y creo que solamente una o dos caras lo favorecían, y se lanzó. Es Eh, la máxima, para el ejército es la máxima expresión del heroísmo. la máxima expresión del heroísmo, sí, sí. La vida por el otro. Asumo que para muchos soldados debería ser una figura inspiradora, si es que estas cosas en la formación hoy día de Mire, las fuerzas se enseñan. la inspiración fue inmediata, porque yo estaba angustiado después de verlo morir acá, de no sentir las piernas, tenía bronca, rabia, angustia, y en un momento dado lo veo que me sobrepasa el subteniente Arias con sus soldados. Totalmente determinados los soldados. Estamos hablando de soldados que venían de la montaña al monte, que eran artilleros que combatían como infantes, que habíamos tenido un corto tiempo de adaptación y de instrucción. Los vi totalmente determinados. ¿Por qué? Y porque veían que sus oficiales y suboficiales iban al frente. En ese enfrentamiento no hubo ningún soldado muerto o herido. Todos los muertos o heridos, fue un muerto, un oficial, dos oficiales heridos y un suboficial herido. Porque íbamos a la cabeza de nuestras respectivas fracciones. Los soldados vieron eso y respondieron. Yo me acuerdo que entre la angustia de no sentir las piernas, cuando los vi pasar pensé, los soldados andan bien. Después volví a lo mío. Pero me acuerdo que ese los soldados andan bien fue un pensamiento que tuve cuando los vi pasar al ataque. Teniente coronel, una pregunta que no puedo dejarla pasar. Ya que usted tiene la facilidad imaginativa para escribir un libro, este es el tercer libro que ha hecho, más allá de que usted se remita a hechos históricos, lo mismo lógicamente está respaldado por una capacidad, una facultad imaginativa. Yo quisiera preguntarle a usted si, por ejemplo, en un sueño, si es que no lo ha tenido, si en un sueño usted se volviera a encontrar con el capitán Cáceres, ¿qué le diría? Bueno, yo me he imaginado, pero eso es un poco poético, reencontrarme con el teniente primero Cáceres, o sea, cuando estaba vivo era teniente primero, en un lugar indeterminado de la eternidad, con nuestros uniformes de combate, y él preguntándome, Rodolfo, ¿cumpliste con la misión? Eso es. Y yo lo digo al libro. Al final, cuando recuerdo a nuestros camaradas que cayeron para siempre, me pregunto si los que hemos sobrevivido hemos cumplido con la misión. No la misión de aquel día en que ellos se fueron para siempre, sino la misión sagrada, le pongo ese término, sagrada, la que dura toda la vida de un soldado. Aquella que un 20 de junio, cuando éramos muy jóvenes, juramos a viva voz y emocionados frente a la celeste y blanca. ¿Cumplimos con la misión? Solo Dios lo sabe, es decir, pongo a Dios como juez de si lo Bueno, hemos cumplido o no. entiendo que es Una una... vez hablé con un oficial al cual me compró un libro y él me dijo, yo cumplí con la misión. Bueno, no quise discutir con él porque todos cometemos errores. Sobre todo cuando uno se vuelve viejo, empieza a repasar toda su vida militar y dice, podría haber hecho esto mejor, esto, aquello lo podría haber hecho mejor, podría haber dedicado un poco más tiempo a la instrucción de los soldados en tal o cual cosa. Entonces vuelve uno bastante crítico de uno mismo. Por eso yo lo dejo a Dios que juzgue, ¿no? Digo, si cumplimos o no cumplimos la misión. En grande creo que las cumplimos porque combatimos. Y yo Bien, no vi en ese combate, no vi, tuve la suerte dentro de la desgracia de ver un muerto y de verme a mí herido, tuve la suerte
de no ver a nadie defeccionando. Podrían haber actuado mejor o más o menos o más nervioso, pero defeccionar yo no vi a nadie. Y sobre todo en los soldados no vi ningún soldado defeccionar. Excelente, ¿No? excelente. Eso es el soldado argentino. Que uno dice, los terroristas no nos van a, por ideología, no nos van a reconocer ningún mérito, porque está en la ideología marxista odiar al enemigo. Pero queremos saber lo que es el soldado argentino, veamos lo que han escrito los ingleses de nosotros. Han sido nuestros políticos y nuestros jueces los que nos han descalificado, pero el soldado inglés que se enfrentó no dice que el argentino era cobarde. Acá, este famoso programa de televisión ultra kirchnerista, cuando se cumplieron los 40 años de Malvinas, se atrevió a decir los cobardes de Malvinas. ¿Se acuerda? Cuando dijo los cobardes de Malvinas. No hubo cobardes en Malvinas. Hubo sí improvisación, sí la hubo desorganización, sobre todo en el traslado, en la fecha en que se eligió para recuperar las islas, pero valor nos faltó. Y después hay que ir a cuestiones concretas para analizar la actuación del soldado argentino, hay que ir a las cuestiones concretas sobre el armamento que tenía uno y otro. Y el apoyo logístico que tenía uno y otro. ¿Cómo puede ser de que 4 aviones Skyhawk que volaron por primera vez en el año 1956, porque el Skyhawk, el prototipo, voló en 1956 por primera vez, que era el caballito de batalla con que la Fuerza Aérea Argentina y la aviación naval atacaba los barcos británicos. Y 4 Skyhawk hunden el Coventry, que era un arma modernísima, un destructor Coventry, votado en 1978 o en 1980. Sí, las pérdidas que tuvo Y Inglaterra. tenían que atacar los barcos eludiendo los aviones ingleses que volaban desde 1980. Hay 25 años de diferencia tecnológica. Y hablan de los cobardes de Malvinas. No, es una cosa. Después, Ni llevarle el apunte, ni llevarle el apunte tenía este coronel. después había, por supuesto, creo que hubo un error de conducción. No lo digo yo porque yo no soy oficial de Estado Mayor, pero lo han dicho oficiales de Estado Mayor que han estado acá en casa reunidos, de que todo tenía que haber estado en Puerto Argentino. Por ejemplo, en Darwin no tendría que haber habido nada porque era difícil de abastecer Darwin, sobre todo en la parte alimenticia. Entonces, cuando hablan de que los oficiales le quitaban la comida a los soldados, no había comida en Darwin, ni para los oficiales, ni para los suboficiales, ni para los soldados, porque era muy difícil abastecer. Y se da el caso, y lo cuento yo, de una pequeña nave de prefectura naval que llevaba víveres y armamento, y los Harrier la hundieron. Y como quedó escorada, Gómez Centurión, con un traje de neoprene, logró sacar un cañón porque estaba desarmado y algo de alimento. Es decir, existiesen esos problemas, que la guerra, el enemigo corta el tránsito de los víveres y de todo el apoyo logístico. Es decir, pero bueno, eso no se habló porque había que el oportunismo de nuestros políticos. Ellos dijeron, bueno, acá tenemos que crear un chivo expiatorio, que son las Fuerzas Armadas, la vamos a criticar, y la siguen criticando hasta el día de hoy. Los malos son los militares y claro, ellos son... Y nosotros somos los buenos, nosotros somos los grandes defensores de los derechos humanos. Exacto, con eso. Pero la gente se muere de hambre. Brevemente, quisiera volver a Pueblo Viejo porque me queda pendiente un interrogante, si puede ser breve. ¿Cómo fue empezar de nuevo después de haber recibido ese disparo que lo dejó gravemente herido para siempre en Tucumán? ¿Cuánto tiempo le llevó a aceptar esa nueva realidad que, bueno, se vio en obligación de enfrentar? Bueno, el ejército se portó muy bien conmigo. Tuve la oportunidad de tener una muy buena rehabilitación.
me ayudó en la adquisición de un auto con los controles manuales. Me podría haber, por ley, me podría haber pasado a retiro por inútil para todo servicio, pero la jefa del servicio de rehabilitación del Hospital Militar, que sabía mucho de rehabilitación porque había hecho su residencia en uno de los institutos de rehabilitación más importantes del mundo, que está en Estados Unidos, el IRM, dijo, para que el teniente complete su rehabilitación tiene que trabajar. Y entonces el ejército no me pasó a retiro. Trabajé un tiempo en la DISCAT, en la Dirección del Sistema de Computación Automático de Datos. Por suerte me rescató un coronel de ahí y me mandó a Comunicación Social, donde hacíamos planes de comunicación social, esas cosas que ahí me di cuenta que las ciencias humanísticas me gustaban más que el tema de las computadoras. Y bueno, aprendí a hacer planes. Fui a la facultad, que me ayudó mucho para... Ya durante la guerra de Malvinas había un programa de radio del ejército y yo escribí también algunas cuestiones para ese programa. Era fácil. Usted se mantuvo siempre activo, incluso dentro del ejército. Sí, dentro del ejército y con el apoyo importante. Decía, bueno, yo estoy en el Departamento de Comunicación Social, pero esto hay que apuntalarlo con algo. Es decir, con algún conocimiento, y por eso entré a la facultad, estudié ciencias políticas. Muy bien. Esos conocimientos No se dejó vencer, siguió cumpliendo la misión. Exactamente, sí, porque... Sí, por supuesto. Y Teniente, la sigo cumpliendo, porque en realidad todo esto... bueno, busco esto rescatar todo lo que hay de rescatable en nuestras Fuerzas Armadas. sería un honor para mí que poder adscribir esta entrevista como una humilde partecita dentro de esa misión. Realmente sería un honor. No, usted está cumpliendo también una misión al respecto, muy Muchas importante. gracias. Muchas gracias. La difusión, es decir, buscar minar el relato, porque el relato es una mentira. Lo que se impone es la historia. Desgraciadamente la Argentina va a pagar muy caro Ya lo está pagando, ya lo está tantos pagando. años de relato, porque es lo mismo, cuando yo no tengo un conocimiento de mí mismo, de Pero, mis capacidades y mis defectos, no puedo trazar ningún plan. pero me parece que algo está cambiando. Fíjese la última feria del libro en Buenos Sí, algo Aires. está cambiando. Fue Pero cuidado, fue totalmente exitosa. Agustín Laje la rompió. No sé si alguien llevó más gente. no hay ninguna duda que algo está cambiando. Pero en Estuvo, cuanto, estuvo Milei, que también llevó mucha gente. Le tuvieron que censurar la presentación del libro a D'Angelo, lo cual claro, le dio más prensa todavía. Usted estuvo ahí ofreciendo su libro. Algo está cambiando. sí, Ahora, sin embargo, yo creo, y ya vamos redondeando, me duele a mí, estando tan compenetrado con todo esto, con toda esta cuestión, cuán desentendida está la sociedad respecto de lo que pasó y de lo que está pasando, sobre todo en lo que atañe a los presos políticos, a los que yo con mi corazón doy en llamar presos políticos, bueno, es decir, los militares detenidos. bueno. Hace unos años, Me escúcheme. pregunta la razón de eso. No, escúcheme una cosa. Hace unos años, cuando lo detuvieron por esta farsa de lesa humanidad al teniente coronel Guillermo Nani, él me dijo a mí en una entrevista que yo le hice, quizás en un rapto de enojo, que el pueblo argentino no se merece ni una gota de toda la sangre derramada por su libertad. Claro, yo lo entiendo, el teniente coronel Nani es un escorpiano como yo. Y yo no solo que lo entiendo, sino que además le doy la razón. Eso no quiere decir que tengamos la razón. ¿Mm? Bueno, ¿Qué piensa usted? ¿Es verdad que el pueblo argentino, hoy desentendido de lo que pasó y de lo que está pasando, no se merece todo el sacrificio que se hizo por la libertad de este país? Y estoy hablando de una persona que ha quedado en silla de rueda para toda la vida en función de... en toda organización y un país se hace de abajo para arriba y de arriba para abajo. Es decir,
Hay una influencia, por ejemplo, en una compañía de infantería, uno quiere calificar esa compañía y dice, bueno, ¿qué soldados tiene esta compañía? ¿Cuál es el origen de estos soldados? Esa es la influencia de abajo para arriba. Y está la del jefe para abajo. De las dos, la más importante es la del jefe, porque es más determinante. Entonces, mucha de la actitud del pueblo argentino hacia las Fuerzas Armadas, negativa, no tiene la culpa el pueblo argentino, sino tiene la culpa quien los bombardeó, quien bombardeó al pueblo para que se desentienda. Acordémonos que en la época de Menem se habló del fin de las ideologías. ¿Qué querían decir con el fin de las ideologías? Y el poder de Menem y el poder político que Menem era quienes difundían esa idea que venía de otros países. Esto es el fin de las ideologías, como diciendo, ahora lo único que interesa es cómo me gano el pan, punto, lo demás no me importa, ¿no? La ideología, las ideas, los sueños, las utopías, ya eso está borrado. Acá lo único que interesa, muchachos jóvenes, estudien, consíganse un buen trabajo, hagan la plata y punto. Acá la vida pasa por esto. Va a tener que enderezar nuevamente la cámara, teniente. A ver. Porque usted golpeó. Si la puede enderezar un poquito mejor. Ahí está. Ahí está. Perdón la molestia. Bueno. Y eso comenzó en la época de Menem. Y después. Pero que curiosamente hoy vemos más ideología que nunca, teniente coronel. Claro, bueno, pero digamos. Claro, pero en la época de Menem era desentenderse de cualquier ideología. Y ahora es entenderse de ideología, pero de una sola. Que en realidad no es una ideología, es una máscara, es un barniz que se le pone al oportunismo y a la corrupción y a la falta de compromiso. Y entre los valores que se fueron minando fue el valor del patriotismo. O sea, se asoció siempre, patriotismo es igual a represor militar. Entonces se cargó contra el patriotismo. Entonces los chicos ya no saben quién es el general Lavalle, ya no saben lo que es el ejército de los Andes, ya no saben quién es el sargento Cabral o cómo murió el sargento Cabral, no saben quién es el tamborcito de Tacuarí. A mí me pasó. No sé si saben quién es San Martín. No sé si lo saben. Usted acaba de decir algo muy interesante. Hace poco, horas, yo manifesté mi preferencia respecto de un candidato a presidente dentro de poco, ¿no? Y no faltó quien me pregunte, pero como vos no estás en NOS, en el partido político NOS, y yo respondí, sí, estoy dentro del partido político NOS, pero por sobre cualquier partido político, primero está la patria. Y yo estoy convencido que este candidato favorece mi noción de patria, ¿no? Lo que me interesa a mí. Y usted acaba de decir algo que, sí, está la ideología que se impone por algo pero tan elemental como ese sentimiento de patria que tenemos que tener. Incluso hasta cuando uno dice estas cosas, parece que se remite al ámbito de lo ridículo. Parece que uno dijo una ridiculez y yo no dije ninguna ridiculez. Yo puedo estar a favor yo puedo integrar un partido político, puedo integrar otro partido político, pero antes está la patria y hoy día la patria está en peligro. Claro, porque la ideología es una metodología y puede errar, yo tuve un gran profesor de Historia de las Ideas Políticas. Yo llegué a ser profesor, estar a cargo de la cátedra de Historia de las Ideas Políticas, pero tuve un gran profesor que fue Francisco Bosch, Pancho Bosch. Un hombre muy católico, muy nacionalista. No el nacionalista de los loquitos, sino el nacionalista, ese nacionalismo argentino que se nutre en pensamientos de grandes pensadores, ¿no? Tanto nacionales como extranjeros, que se apoya en la doctrina social de la Iglesia, incluso
que han leído a un autor nacionalista como Chesterton, por ejemplo, que era un nacionalista inglés, pero estaba en contra del imperialismo inglés. Él decía, Inglaterra me gusta que sea nación, no que sea imperio. Pero obviamente un idealismo y era católico, lo cual Se hizo obviamente católico. Chesterton se hizo sí, católico, ¿no? se hizo católico, sí. Bueno, entonces, primero está obviamente la patria, las ideologías son orientaciones, a veces son puntos de referencia, Claro, ¿no? y Porque parece por encima de una determinada metodología están los valores. lo que nos hace personas, Claro, lo que nos hace nación, justamente. Claro, pero hoy vivimos en una época, teniente coronel, que si vos le preguntás a un chico cuál es la diferencia entre Estado y nación, no te va a saber responder. Yo ya lo probé. sí, sí, Ese es mi termómetro. pero Para, tiene su lógica. por Si nos supuesto, tratan de imponer de que confundamos a un hombre con una mujer, imagínate lo otro. entonces, y si uno no se confunde, es un retrógrado, ¿no? Exacto. Y si uno dice algo como lo que digo yo, parece que está diciendo una ridiculez, pero no. Antes que un partido político está la patria, está el prójimo, está el bien de todos. Claro, Está que no me roben. El claro, pragmatismo también, el hecho de decir, bueno, claro. por ahí no es el candidato que vos quisiera o el mejor del mundo, pero es lo menos peor. Eh, Llegamos al final. Teniente coronel, quiero agradecerle enormemente la gentileza de su parte. Le voy a decir que esta entrevista yo hace mucho que la quiero llevar a cabo, hace mucho que lo quiero mantener esta charla con usted. Ojalá que pueda volver a entrevistarlo. En su momento pedí su contacto, me lo tacañaron, lo digo. Pero bueno, gracias al productor Charlie, pude dar con su contacto, el productor de Periodismo para Periodistas, Charlie, le mandamos un abrazo, pude dar con su contacto, él se puso en contacto con usted y esto se ha hecho realidad. Ahora bien, si yo agarro mi motocicleta y voy a pasar un auto por la derecha, el auto va a doblar, me voy a caer y me puedo quebrar, como de hecho a mí me pasó. Para la próxima vez yo ya aprendí que no tengo que pasar por la derecha. Más bien tengo que ir por la izquierda y asegurarme que el conductor esté mirando el retrovisor si es que lo voy a adelantar. Uno aprendió una lección. La caída nos llevó a aprender una lección y así en un montón de cosas en la vida. Yo te diría en todo, uno no deja de aprender. Viendo hoy que esta Argentina llena de odios, llena de ideología, valga la redundancia, viendo esta Argentina en donde le buscamos el pelo a la sopa constantemente, los mismos militares que se ningunean entre sí, lo tengo que decir, Sí, se la desentienden, hay mucho población, desentendido. la población desentendida de la manera en que cada vez nos estamos yendo más al carajo, y perdón esta expresión. Digo, y siempre la época de los 70 ahí, como dice usted, como un chivo expiatorio. Sí, sí. Le he puesto el ejemplo de la caída en moto. Quiero preguntarle, ¿qué no hemos aprendido en este país de la maldita guerra que nos tocó vivir en los 70? ¿Qué nos faltó aprender, teniente coronel? Bueno, no es culpa nuestra, nos han negado el programa de estudio, nos han negado los libros, nos han negado la realidad, nos han ocultado una parte de la realidad, por eso no hemos aprendido. O sea, yo no puedo, no podemos juzgar demasiado a la juventud, incluso a la juventud militar, porque se le ha negado el conocimiento de las cosas. Entonces no saben directamente, no saben, no tienen información y a veces uno se tropieza con un joven oficial y está preocupado, compra el libro, por ejemplo, le gusta y está dispuesto a difundirlo, y hay otro que está viviendo otra cosa. Es decir, lo del 70 es como que, bueno, ya pasó, incluso hacen algunas críticas, bueno, eso es problema de aquella generación de militares. Es decir, pero es porque no le han contado.
Por eso digo, el pueblo argentino, uno decir, es cínico el pueblo argentino, y puede ser un poco cínico, como hay gente cínica o gente que no se preocupa del prójimo, de su país, pero es que tampoco le han contado nada o le han dado los valores o le han inculcado los valores como se hizo con otras generaciones. Le han lavado la cabeza completamente. Claro, y aparte se salen al cruce, cuidado, cuando uno quiere decir una verdad, no es que lo dejan. O sea, primero, no hay mucha gente ahora hay más gente trabajando en mostrar la verdadera historia de la violencia de los 70. Pero aparte de que no tenemos los medios de comunicación suficientes para mostrar la historia en vez del relato, nos salen al cruce para evitar que hablemos. A mí me negaron durante 2 años, 2 coroneles que estaban en la parte académica del Colegio Militar de la Nación, me pidieron para que yo vaya a hablar y dé una conferencia sobre la Operación Independencia. Durante 2 años me estuvieron pidiendo. No voy a decir quién era el director del Colegio Militar. Nunca fui. Nunca pude ir. Esos coroneles empujaban, pero siempre había un pero. No, porque tenemos que cumplir con este programa, no tenemos el día apropiado, que patatín y patatán. 2 años no fui al colegio militar. Y la vez que fui hace muchos años, cuando creo que de jefe de cuerpo estaba el general Balsa, el oficial que me hizo entrar al colegio militar y dar una conferencia sobre la Operación Independencia aprovechó de que el general Balsa no estaba en el colegio militar. Porque si estaba, probablemente yo no podía dar esa conferencia. Todo dicho, todo dicho. Bueno, mi teniente coronel, no queda otra que seguir cumpliendo la misión, entonces. Y creo que usted otra vez ha hecho a esa misión un gran aporte con este libro. ¿Por qué los soldados miran al cielo? Que ojalá esta entrevista sirva para difundirla. Voy a poner el link para que lo pueda comprar en Mercado Libre. Muchas gracias. No sale caro en absoluto. Y realmente me siento sumamente orgulloso de formar parte de esa misión que usted me acaba de mencionar. Usted ya la tiene la misión, yo no se le he dado. Usted ya la tiene hace rato la misión y la está cumpliendo desde su carril. Cada uno tenemos un carril. Así que, y yo me alegro que me haya invitado porque, bueno, yo también quiero difundir y esto me permite contar cosas que mucha gente no la sabe. No la saben por ya. No por la sabe, favor. no la sabe. Y bueno, abran los ojos. Lean, que además leer es bueno para un montón de otras cosas, lean y aprovechen eso maravilloso que tiene la vida de aprender cómo somos, aprender la verdad, aprender qué pasó y además lo más lindo también, ser mejores personas nosotros gracias al ejercicio. El que compre el libro cuando lea el último capítulo que está dedicado al combate de la tablada, se va a sorprender por algo. Se lo dejamos ahí. Que compre el libro y que lo lea. Hay una sola persona que está presa por el combate de la tablada. Una sola. Los que atacaron eran como 50. Hay una sola. Y lo voy a decir porque es el jefe de las fuerzas que rescataron la tablada. Todos los que atacaron la tablada indultados. Les dieron cadena perpetua y los liberaron a todos. Y al jefe lo acusaron no sé de qué cosa y está preso. Perdón la expresión. Al que le salvó el culo otra vez a la democracia, está preso. Claro. Teniente coronel, será hasta una próxima ocasión. Muchísimas gracias. Y bueno, además, muchísimas gracias por encontrarme con una persona tan cálida y tan bondadosa como usted. Yo lo felicito por la forma que usted cumple con su misión.
Muchas gracias. Todas la tenemos. La misión es algo que es independiente del uso de un uniforme y de tener o no un arma en la mano. Muchísimas gracias, coronel. Así que, Teniente coronel. un gran abrazo y nos veremos en otra oportunidad. Viva la patria. Hasta la próxima. Escribía Periodismo para Periodistas. Hacete oír. ¿Tenés algo para decir? Decilo. Envía tu mensaje a info@davidrey.com.ar. On the Radio.